Son las 6 de la tarde con 59 minutos. Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Querido maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Bien, gracias, buenas tardes. ¿Qué le parecen las protestas sociales últimamente? Que de pronto hay vandalismo brutal y de pronto pues hay gente que lo hace pacíficamente. Sí, yo creo que esto que estamos viendo, simplemente lo que ocurrió el día de ayer por el rumbo de Ciudad Universitaria, la quema de transporte público, o lo que estamos viendo todos estos días en Chilpancingo, y no solamente estos días, lo hemos visto ya en los últimos años, que es el asalto a edificios de gobierno, a locales de partidos, el bloqueo a hoteles y comercios, y todo esto me parece que amerita algún tipo de explicación. Estos muchachos que asaltan oficinas, que queman muebles y documentos, parecen requerir que nos preguntemos si se trata solamente del desorden de vándalos o si hay otros ingredientes, una especie de furia social que estarían portando estos mensajes. Y creo que no es posible entender la indignación de los normalistas sin considerar su realidad, no solo el asesinato y la desaparición de sus compañeros, sino de dónde proceden. Proceden de comunidades pobres, dominadas desde siempre por caciques y más recientemente por narcos, comunidades donde los policías y la autoridad toda está al servicio de estos caciques o de estos narcos, y lo que ellos alcanzan a vislumbrar de los centros urbanos más próximos como Iguala es que también se trata de ciudades controladas por narcoalcaldes, es decir, el mundo al revés, la policía imbricada con los grupos criminales. Y creo que todo esto no hace sino confirmarle a estos muchachos lo que les enseñan en las aulas, que el sistema político está al servicio de unos cuantos, que es el sistema político el que está podrido, y recientemente hemos visto en las redes sociales imágenes, por ejemplo, de los interiores de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y es interesante ver cómo las imágenes que están en sus muros parecerían de la década de los 60 del siglo pasado, muros pintados con imágenes de Lucio Cabañas, el más insigne egresado de esas aulas, el que formó una guerrilla llamada el Partido de los Pobres, pero también vemos imágenes del Che Guevara y hasta del mismo Lenin, el líder de la Revolución Rusa, y de allí que cuando analicemos estos comportamientos disgregadores, no podamos omitir el engaño, la simulación de gobernantes que a través de generaciones se han servido del poder, que se han enriquecido, no solamente en el caso de Guerrero, recientemente se están descubriendo también fortunas, por ejemplo, de quien fue secretario de Obras del gobernador Leonel Godoy, o la secretaria de Finanzas, o claro, el caso del mismo exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. Y entonces, mientras miembros de la clase gobernante se enriquecen, los índices de desarrollo humano en muchísimos municipios y en muchísimas entidades permanecen inalterados. Entonces yo creo que la violencia comunitaria tiene que ver, digamos, además con el desprestigio de los sistemas de procuración y administración de justicia, y otro dato que me parece relevante, el fracaso de los partidos políticos, porque hay que recordar que digamos, en la razón de ser, en la teoría política, lo que le corresponde a estas organizaciones es una función central en cualquier sistema político, porque a los partidos les toca identificar, recoger, hacer suyas y desde luego promover en los distintos espacios, en los congresos, en el gobierno, las demandas más sentidas de la sociedad. Y lo que hemos visto es que los partidos no solamente han evitado el darle voz a los que no tienen voz y conducir las inconformidades, sino que se han pervertido, y un caso, digamos, muy importante, y sobre todo por llamarse de izquierda, es el caso del Partido de la Revolución Democrática, pero también del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, en donde sus direcciones se han aburguesado. Uno puede ver cómo circulan en camionetas último modelo, blindadas, en qué lugares suelen comer, cenar, cómo suelen viajar. Así que lamentablemente en este extremo estos partidos llegan incluso a postular a criminales, como el caso del propio
PRD con José Luis Abarca. Y todo esto, Carlos, no tiene la pretensión de justificar, pero sí cuando menos de tratar de explicar que muchos de estos desmanes tienen que ver con una realidad dura que no les dice nada más. Muy bien. Maestro Zárate, como siempre, muchas gracias y buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, volvemos con el resumen.